Recuerda que puedes apoyar nuestro contenido haciéndote nuestro Patreon o invitándonos a una cerveza. Tienes todos los enlaces abajo en la descripción. Bueno, pues bienvenidos al segundo vídeo de este manual para moteros noveles. De iniciación. Eso es. En las dos ruedas. En el vídeo pasado estuvimos hablando sobre los conceptos básicos, de cómo elegir una moto, la equipación, todo eso. Las primeras curvas y tal. Ahora vamos a ahondar un poquito más en profundidad sobre las curvas y trazadas, las primeras curvas y trazadas que vamos a hacer, cómo hacerlo bien. Y no coger vicios malos, que luego muchas veces, que luego a lo mejor se pueden corregir perfectamente con algún otro amigo o colega con el que vayas a viajar o vayas a hacer rutas, y luego eso te puede ayudar. Y luego también hay una cosa muy importante, pues en cursos de conducción que hay, que yo lo considero casi indispensable. Sí, esto va a ser pues, para que te quites el miedo de las primeras curvas, claro. Cómo hacerlo bien. Ahora te vamos a decir los conceptos básicos para hacer una curva bien, que hagas todo lo más seguro posible, y básicamente es eso, para que tú, que te estás empezando, para que sepas cómo hacerlo, pero luego el cómo hacerlo y cómo pues vas a ir desarrollándolo, eso ya depende pues de que te estos días en la moto. Exactamente. Todo el día subiendo. Que como tú decías, de cursos de conducción, que también son muy que eso viene muy requete bien. Viene muy requete bien. Y quieras que no te quite el miedo y vicios que todos tenemos, y con el tiempo intentamos limarlo pues para no caernos, sobre todo y disfrutar encima de la moto, ¿no? Eso es. Así que como estos son temas ya muy prácticos, vamos a encima de la moto. Eso para explicaroslos punto por punto. Tanto acelerar, como frenar, como ir en una marcha adecuada, cómo salir y todo eso. Eso es. Vamos a la moto. Lo primero y principal es ir, como decíamos antes, con los deberes hechos. Es decir, tenemos que entrar con la velocidad adecuada, la marcha adecuada y habiendo frenado antes de la curva. Y también una cosa de los que pecamos cuando empezamos es intentar hacer todo a la vez, y al final todos los deberes se nos acumulan dentro de la curva. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Por ejemplo, yo ahora que te adelanto aquí, si veo ahora bien una curva, tengo que, si voy con más velocidad de la adecuada, pues lo primero de todo, frenar, ir engranar la marcha que toque. Si tengo que bajar una marcha, pues la bajo, y una vez que ya vamos con la velocidad y la marcha bien y sin frenar, ya entramos en curva. Pero no podemos pretender entrar en curva frenando, bajando marcha o mucho más despacio de lo que toca, porque entonces si vamos mucho más despacio, la moto se nos va a venir para abajo y vamos a tener que tirar de gas. ¿Ves? Aquí me coloco a la derecha, ¿ves? Ahora mismo venía un camión, si hubiera cerrado un poquito la trazada me la habría comido. Aquí adecuo la velocidad y simplemente con acompañar con el cuerpo y empujar un poquito el manillar hacia el ápice de la curva, la moto ya entra sola. Por ejemplo, mirad, sin coger el manillar, mirad. Empujo y ya entra. ¿Ves? Con esto. Los movimientos encima de una moto siempre tienen que ser suaves y continuos, evitando hacer ademanes bruscos, ayudándonos del contramanillar y nuestra posición y peso encima de la moto para poder tumbar y tomar la curva. Es importante evitar cerrar nuestra trazada en exceso en el ápice de la curva para evitar los vehículos que vengan por el carril contrario o ciclistas o vehículos parados en el arcén. Pues mira, esto es algo que lo vamos a ver en los próximos vídeos y que ya además hablamos sobre ello, pero fíjate que esto nos viene de modo práctico fenomenal. Ahora mismo estábamos saliendo totalmente en seco y han caído las primeras lluvias. ¿Por qué pasa? Porque empiezas a deslizar como un loco. Lo más peligroso de cuando va a llover es cuando empieza a llover. Es cuando empieza a llover, no luego después, porque luego ya está en agua y tú ya estás mentalizado que vas en agua. Pero si llevas un ritmo y vas en seco, de repente 4 gotas, pues al suelo. Eso, y luego la película esa que se crea de mierda, viscosa, que eso resbala que te caga. Porque la carretera del asfalto no está limpio. Claro. Ahora mismo si toco yo con el pie, ahora bueno, aquí no está lloviendo mucho, pero antes estaba resbalando que no veas. Mira ahora, mira aquí.
Para ir con los deberes hechos antes de entrar en curva es muy sencillo, tan solo tenemos que seguir estos 5 pasos. En primer lugar, nos abrimos al exterior de la curva, sin pasarnos, no hace falta ni pisar el arcén ni la línea continua. Cuando vayamos llegando a la entrada de la curva, tenemos que frenar para adecuar la velocidad a una correcta para poder trazar correctamente la curva con seguridad. Al adecuar la velocidad a la entrada de la curva, podemos reducir una marcha para entrar en una marcha correcta, y además esto nos puede servir como freno motor. Solo reduciremos una marcha en el caso de que sea necesario. Si vamos en una marcha muy corta, la moto va a revolucionar mucho y puede que nos patine la rueda trasera, y en cambio si vamos en una marcha muy larga, el motor no va a responder cuando queramos abrir gas. Una vez con la velocidad y la marcha correcta, ya podemos entrar en curva sin pasarnos, es decir, ni nos vamos a cerrar muy pronto ni muy tarde, ya que si nos cerramos la trazada muy pronto, se nos puede cerrar la curva y no vamos a ver dónde finaliza, y en cambio, si nos cerramos muy tarde, puede ser que nos hagamos un recto. Y finalmente, cuando ya veamos la salida de la curva y podamos enderezar la moto, podemos abrir gas paulatinamente. Aquí, por ejemplo, que llegamos a un tramito en el que es bastante rápido y llega una curva, lo que tenemos que hacer es llegar, frenar, bajamos a la marcha adecuada y entonces ya tomamos la curva, pero no intentamos hacer todo a la vez. Volvemos a repetir, vamos a una velocidad normal en la recta, donde se va un poquito más deprisa. Llega la curva, nos abrimos un poquito, frenamos lo suficiente, bajamos la marcha adecuada y entramos dentro de la curva. Aquí, por ejemplo, que va medio enlazada, voy manteniendo la velocidad y si hace falta acelero. Aquí igual, corto gas y acelero un poquito. Aquí, por ejemplo, se cierra un poquito más, freno primero, bajo marcha y ya me meto. Pero no intento hacer todo a la vez. Pues bueno, cambiando un poco de tema, por ejemplo, aquí imaginaos que yo voy colado y como voy colado me acojono y freno delante. Mira, ¿ves? Si freno delante se levanta totalmente la moto. Pues fíjate, imaginaos que voy recto, ¿ves? La moto se levanta, totalmente se pone recta y te vas a ir más recto todavía. Con lo cual, si te vas a salir de la curva, siempre tumba, que parece que tumbamos mucho, pero podemos tumbar mucho más de lo que parece. Y en el caso de que quieras tener un pequeño control de tracción, pues a lo mejor frenar con el freno trasero. Tocarle un poquito nada más. Un poquito, suavecito. En el caso de que a lo mejor vayamos demasiado deprisa o vamos a acelerar en mitad de la curva y no queremos que nos patine, pues tocamos un pelín de freno trasero y es un control de tracción manual. Claro. Montar en moto, como todo en la vida, es cuestión de práctica. Al igual que cuando aprendimos a montar en bici nos daba mucho miedo caernos, aprender a montar en moto da el mismo o más vértigo, pero a montar se aprende montando. Ahora bien, tan mala es la falta de confianza como el exceso de la misma. Si tenemos falta de confianza, tenderemos a titubear, dudar de nuestras decisiones y tendremos más riesgo de accidente, de caernos o algo peor. Por eso, al principio, debemos ir de menos a más, yendo de más despacio a más deprisa, de tumbar menos a tumbar más y de hacer los cambios de dirección suaves a cada vez más ágiles. De este modo, nunca iremos por encima de nuestras habilidades con el riesgo que ello conlleva. De igual modo, si ya somos unos expertos y pecamos de exceso de confianza, ocurrirá todo lo contrario. Nos creeremos que tenemos más habilidades de las que realmente son y cuanto más nos acercamos al 100%, la probabilidad de accidente aumenta, puesto que infravaloramos los riesgos, las curvas y bajamos la alerta. Y más aún si, en vez de unos expertos, nos creemos que lo somos. Bueno, pues espero que os haya servido de algo y ya sabéis, cualquier cosa nos podéis preguntar y nosotros gustosamente os contestamos. Eso es, nosotros encantados de grabarlo porque grabar esto significa que tenemos que estar encima de la moto. Eso es, y podemos estar por ahí, o sea que eso está bien. Y en el siguiente vídeo, ¿qué vamos a ver? Pues la frenada y la circulación en moto
que son otros conceptos también interesantes, sobre todo porque no es lo mismo circular en un coche que en una moto. No es lo mismo en absoluto. Y la frenada tampoco, es algo muy interesante que tenemos que ahondar, porque al principio muchos accidentes en moto vienen por no saber frenar. Así es. Y te vas a encontrar a veces con una situación muy comprometida, porque en carretera abierta, cuando vas viajando, vas muy concentrado y posiblemente no te pase absolutamente nunca nada. Pero vas a tener, se te cruza cualquier cosa. Una obra, grava, entonces siempre, cada curva es como si fuera la primera. Exactamente, en circulación con la moto estamos muy expuestos y yo creo que es de las situaciones más peligrosas que hay en la moto. Sin duda, o sea, la circulación entre coches por ciudad es sin duda lo más peligroso que puedes hacer. Con lo cual tienes que cambiar el chip completamente, olvidarte si ya conduces coche, olvidarte completamente que el que va enlatado y el que va adentro te mira y que se la sopla. Sí, y directamente a lo mejor ni te ha visto. Ni te ha visto, porque normalmente sueles llegar rápido, aunque no vayas deprisa, es una moto y aunque lleves luces puestas, el que va adentro va pensando en su vida. Va con su música, va con su rollo. Y no te ve. Entonces es importante que te vea. Y tú ver que te ve. Para eso están los espejos del coche retrovisor y sabes si te ha detectado o no. Eso es, pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo. Así que nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao.